amigos de Los Patriotas Podcast? Esta es una nueva edición de su podcast favorito. La verdad es que quiero agradecerles, estimados amigos, la aceptación que ha tenido buena parte del público peruano respecto a este nuevo podcast que nació para ustedes, que es para ustedes, que es una idea de un grupo de periodistas, de comunicadores, de abogados, que lo que quieren es poner sobre la mesa el debate sobre el Perú, pensando principalmente sobre el Perú y desde el Perú, no sobre diferentes ideologías, digamos, ¿no? Hoy tenemos un gran programa preparados para ustedes. Ya saben, por favor, entren a las redes sociales de la Alianza Informativa, de Fuego TV, de Neo TV y también de Nativa. La verdad es que estamos muy complacidos por hacer este podcast porque creemos que hay una necesidad en los streamings de poder ofrecer una propuesta que gire en torno a la creación de un pensamiento. Hoy ya va a venir la abogada Sonia Ubillús, una conocida amiga de la casa, para hablar de diversos temas de la política nacional, pero antes vamos a hablar sobre el último capítulo. Ya estamos viviendo los últimos momentos, estimados amigos, de la novela electoral. Ya la OMPE está casi terminando el conteo de los votos. Nos hemos demorado, pues, ¿qué les digo?, casi 14 días. Ya estamos, solamente faltan 114 actas impugnadas por contabilizar. La señora Keiko Fujimori ya es casi la virtual presidenta del Perú. Sin embargo, el señor Roberto Sánchez, el perdedor de este balotaje, un hombre al que se le atribuye ser de izquierda, ¿no?, que hizo de su campaña un remedio de lo que fue la campaña presidencial de Pedro Castillo en el año 2021, con el sombrero, ¿no? Con un discurso antisistema, con un discurso que apelaba a las frustraciones legítimas, desde luego, y a todas las necesidades no resueltas del hombre de los Andes. Él no tiene el carisma de Pedro Castillo. El señor Roberto Sánchez es un congresista de la República, exministro de Comercio Exterior y Turismo, que no ha tenido ese impulso. Por eso es que no ha cosechado los mismos votos que sí lo hizo el señor Pedro Castillo en localidades importantísimas como Puno, como Arequipa, como Cusco. Y justamente ahí la señora Keiko Fujimori obtuvo un poquito más de lo que obtuvo en el año 2021. Por eso es que terminó ganando Keiko Fujimori, estimados amigos. Y el señor Roberto Sánchez ha dicho que no va a reconocer al gobierno de la señora Keiko Fujimori. Una piconería en toda la regla. Una pataleta absurda, como lo hemos dicho acá, infértil, como lo hemos dicho acá, y antidemocrática, de muy mala leche, la verdad. Y no lo están acompañando muchos actores de izquierda. Acabo de leer un tuit del señor Alfonso López Chao, un candidato presidencial de la izquierda, que ahora ha ganado una baza en el Senado, que tiene desde luego una bancada tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y bueno, el señor López Chao, que no es menos de izquierda que Roberto Sánchez, ha aceptado la victoria de la señora Keiko Fujimori. Vamos a hablar de estos y más temas una vez que vengamos del primer corte comercial. Ya está aquí, ya llegó la abogada Sonia Ubillús, con quien vamos a analizar largo y tendido la realidad política y algunos temas importantes sobre el Estado peruano. Porque el principal obstáculo que tiene el Perú para poder emprender algún plan, algún programa respecto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, respecto a la educación, a la salud, es la corrupción. Básicamente es eso. Así que ya saben, amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con Los Patriotas Podcast. No sé. Amigos, en Los Patriotas Podcast, ya estamos en compañía de la señorita Sonia Ubillús, abogada ella. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, estoy contenta de estar acá de nuevo.
Bueno, acá en las instalaciones del canal, porque en el programa, recién, es la primera vez que vengo al programa. Me gusta. Así es, Sonia. Me gusta el nombre también, ¿ah? Los patriotas, ¿no? Porque Sí, hace falta, ¿sabes qué cosa? Amor al Perú para poder servir. O sea, las personas que están en la administración pública, tú que has formado parte en su momento también de ella, muy pocas veces tienen ese bichito del don del servicio, ¿no? Hacia la ciudad, hacia el país, de querer hacer las cosas bien. Obviamente es un trabajo y todos viven de un sueldo, pero digamos, aparte para trabajar en la administración pública y tener éxito, hace falta pues querer servir a la patria, ¿no? Claro, creo que se ha perdido el sentimiento de querer servir, del bien común. Creo que el Estado está cada vez más centrado en querer satisfacer intereses personales, partidarios, individuales, y no tanto trabajar por el bien común, por la sociedad, por la ciudadanía, por el país, ¿no? Porque finalmente todo el espectro del Estado, el aparato de la administración pública, finalmente es para eso, para satisfacer necesidades de la población. Así es. Y para trabajar para el ciudadano, ¿no? Entonces se ha perdido todo ese objetivo. Mira, siempre se comenta, pues, ¿no?, que la corrupción le cuesta anualmente al Perú, esto lo dice la Contraloría General de la República, sí, más o menos 25.000 millones de soles por año. Una barbaridad. Exacto. La verdad, con eso te construyes no sé cuántos hospitales regionales, de repente refaccionas todos los colegios, sin embargo se filtran por todos los niveles del Estado, a nivel de gobierno local, provincial, regional, los ministerios, no sé, el Congreso de la República, otras OCAs que hayan. 25.000 millones de soles, es una barbaridad. Es demasiado, ¿no? Y claro, cuando tú te pones a analizar por dónde se filtra el dinero, es que, o el presupuesto que finalmente no se gasta para lo que debería, por dónde se va esa plata de la corrupción, es que no sabes, ¿no? Porque hay diferentes ámbitos y sectores donde podría verse la fuga de esta gran cantidad de plata. Podría ser contrataciones públicas, Ya. por un lado. Licitaciones. Exacto. Cuando hablamos de contratación pública, hablamos de licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas, contratos directos. En realidad, el ámbito de contratación pública es muy grande y yo creo que no solamente el riesgo está en los procesos largos y tediosos como las licitaciones públicas, que tienen varias etapas del procedimiento a seguir, sino también en los contratos pequeños, porque tú escoges directamente al que va a ser tu proveedor. Así es, ¿no? ¿no? Las famosas contrataciones directas. Ahí están. Las exoneraciones, ¿no? Por ejemplo, el tipo de contratación por exoneración, ya sea por un desabastecimiento inminente, por un tema de emergencia, etcétera, son tipos regulados en la ley de contrataciones para que se hagan las compras directas, pero bajo una serie de lineamientos. A veces no se siguen los lineamientos o a veces los pones como para regularlos a posterior. No hay una buena auditoría y ahí es donde se va el presupuesto, ¿no? Definitivamente. Y donde hay corrupción. Ahora, se ha detectado, la prensa ha detectado corrupción en casi todos los gobiernos de la República, de la historia en los 200 años, pero hay uno en particular que se le indica como el más corrupto de la historia por una serie de eventos que sucedieron en este evento. Estamos hablando del gobierno del señor Alberto Fujimori, ahora que Keiko Fujimori ya es prácticamente presidenta virtual del Perú, falta poco ya para que se anuncie. Para que se anuncie. Aquí en Los Patriotas Podcast hemos tenido a bien recordar de la corrupción que hubo en el régimen fujimontesinista. ¿Qué pasó en el régimen fujimontesinista? Se dio una serie de privatizaciones de empresas públicas que desde luego estaban mal administradas, que generaban más que todo gastos, que drenaban, ¿no?, los recursos del Estado. Hablamos de Electroperú, la compañía peruana de teléfonos, hablamos pues de Centromin, Minero Perú, Banco Popular, Banco Hipotecario, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, cuando se privatizaron, no se hicieron pues de la mejor manera, de manera honesta, transparente, negociando bien, porque esas empresas estaban mal, Sonia, estimados amigos, pero también tenían activos importantísimos. O sea, Centromin tenía unos activos enormes en el centro del Perú.
en Huancayo, ahí. Sí, pero... Entonces, no se negociaron bien. Claro, pero yo creo que todo va además, todo arranca con la Constitución del 93, ¿no? Porque la Constitución del 93 te da mayor amplitud al tema del comercio privado, o sea, beneficia al sector privado a nivel del desarrollo económico, pero se olvida de poner límites justamente al tema de los derechos fundamentales sociales, ¿no? Entonces, deja desamparado, deja sin garantizar derechos fundamentales a nivel social. Ahí es el desequilibrio. Yo creo, como especialista en temas constitucionales, ¿no?, y de derechos humanos, que por ahí está la base de todo. Obviamente, después de eso sale el tema de las concesiones y lo mal que se gestionan. Pero la base, que es el tema constitucional y que para todo lo que es gestión pública, para todo en realidad la normativa que se da en nuestro país, la base sólida es que se respeten el ámbito, o se respete el ámbito del derecho constitucional, que finalmente es el que regula los derechos fundamentales de las personas. Entonces, si tú dejas desamparado una línea de los derechos fundamentales, en este caso de los derechos fundamentales sociales, de esta clase de... ¿Cuáles son esos derechos sociales? Los sociales son los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, ¿no? Son los derechos que se dan o se garantizan a través del ejercicio que hace el Estado. El buen ejercicio, por supuesto, una buena gestión de la administración pública, del aparato estatal. Entonces, si tú no garantizas y proteges bien... Mira lo que dice ahí Sonia, estamos escuchándote acá. Sí. Balance del gobierno de Fujimori, desaparecieron más de 6.000 millones de dólares de las arcas del Estado. Una barbaridad, la verdad. O sea, es... Claro, un saqueo es eso, que ahora nos asombramos con todo lo que se pierde anualmente a nivel presupuestal, a nivel de dinero, por la corrupción. Ya en ese gobierno, en esa etapa de gobierno, fue demasiado, ¿no? Pero digamos que el PBI ahora es muy superior al de los años 90, digamos, y también los, y los 6.000 millones de dólares de esa época no son los 6.000 millones de ahora. Estamos hablando más o menos que es la tercera parte, o sea... Ahora el dinero vale la tercera parte de lo que viene en los 90. Entonces estamos hablando pues de una cantidad ingente de dinero. Que lastimosamente fue robado, ¿no? Claro, fue... otra vez, no se garantizó, no hubo forma de garantizar, de proteger los derechos más importantes de las personas, ¿no? Y eso deja obviamente espacio para que se den este tema, ¿no?, de la corrupción. Ahora, también tenemos una lámina de las instituciones más corruptas del Perú. No sé si me puedan ponerla, por favor, producción, y a ver qué nos opinas tú. En primer lugar, el Congreso de la República, que tú has trabajado. Wow. Sí, yo he trabajado, he sido asesora del Congreso pero de la República. El 85% de las personas, creo decir, el 35%, en segundo lugar, la Fiscalía de la Nación, el gobierno central, ahí tienen Dina Boluarte, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Claro, pero ahí hay que decir un tema, ¿no? Con el Congreso, yo que he trabajado en el Congreso de la República, esas son las instituciones consideradas como las más corruptas porque además el trabajo que se hace en el Parlamento a través de los representantes del pueblo, de los ciudadanos, que son los congresistas, ahí, o sea, a través de ese trabajo inicial, se ve cómo es que se da la corrupción, ¿no? Porque se aprueban normas o se modifican normativas que benefician a algunos sectores o a algunas personas, con temas netamente de interés particulares individuales. Por otro lado, como institución y a través de los años, la institucionalización del Congreso y la especialización de los trabajadores, los profesionales detrás, los asesores, es otra cosa, ¿no? Porque es una institución que tú puedes decir muy bien que se pueden haber especializado muchos de los que están ahí, que tienen años, ¿no? Entonces, por ahí hay que separar el tema, ¿no? O sea, una cosa es el personal técnico del Congreso de alto nivel. De alto nivel. Ya. Y otra cosa es los que entran por los políticos, los congresistas. Que desde ahí están haciendo corrupción, porque tú sabes muy bien que cuando contratas a un personal que no está preparado, simplemente por el amiguismo, el clientelismo, obviamente estás cometiendo corrupción. Porque lo que no va a hacer ese profesional va a repercutir en la gestión de la institución pública, que finalmente
esa institución pública debe trabajar en beneficio de los ciudadanos. Se pierde muchísimo dinero ahí. Aunque no lo puedas creer, ahí, contratando gente incompetente, que obviamente no cumple un nivel de meritocracia, ni el mínimo, estás cometiendo corrupción y estás perdiendo bastante dinero desde ahí, ¿no? Bueno, eso con el tema del Congreso. Luego, la Fiscalía de la Nación, Pablo. Bueno, a ver, creo que el principal delito que cometen ellos es no cuidar, no cautelar los derechos del interés, o sea, del interés público, digamos. Ellos cuidan, pues, persiguen el delito, digamos, ¿no? Y cuando está en colisión con el interés público, creo que... Claro, cuando están en colisión, como tú mismo señalas, la Fiscalía de la Nación, que debería ser un ente totalmente autónomo, aquí hay otro problema. Los entes constitucionalmente autónomos en el Perú... Organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? O constitucionalmente autónomos, dentro de ellos la Fiscalía, deberían actuar como lo que son, autónomos. Pero es muy difícil porque desgraciadamente el aparato estatal está gobernado completamente por el sistema político. O sea, lo dominan los partidos políticos, los intereses partidarios, los grupos de poder a nivel político. Entonces, como lo que estamos viendo actualmente, los órganos constitucionalmente autónomos están totalmente sometidos. Tribunal Constitucional y una Fiscalía, institución Defensoría del Pueblo, muy Contraloría. importante, que es la Contraloría General de la República, que justamente es la institución creada para controlar los gastos del Estado, digamos, para tratar de mitigar que se derrochen los recursos. ¿Por qué es que la Contraloría no tiene éxito? Porque, o sea... Sí, bueno, por lo mismo, ¿no? El Contralor es elegido por el Parlamento, entonces ahí no puede ser un ente autónomo. Tendría que haber un organismo, un comité que elija a las máximas autoridades de los órganos constitucionalmente autónomos. Ahora, la Contraloría además es el responsable del compliance, de la rendición de cuentas dentro del Estado. ¿Qué es el compliance? Ellos hacen deberían de hacer una rendición de cuentas mucho más eficiente. La hacen porque actualmente hay una rendición de cuentas que se trabaja a través de la Contraloría, pero no es como debería de ser, ¿no? No es eficiente. No, definitivamente. A ver, y uno recuerda pues el 5 de abril del año 92, yo tenía 2 añitos, cuando el señor del año 92, claro, cuando año 92. Alberto Fujimori, ¿Tenías 2 pues, años, Pablo? Yo soy del 90. No puede ser. Sí, no Qué sabías. joven que eres. Ya, increíble. a ver, entonces, gracias por lo de joven. Yo tenía un poquito más. Una cosita Unos chiquita. cuantos. Ahí estaban 5 años. Ahí estaban en la cuna del costado. La cosa es que en el 5 de abril del año 92 no solamente Fujimori cerró el Congreso, no solamente reestructuró el Poder Judicial, reestructurar el Poder Judicial y la Fiscalía, sino también la Contraloría, sino también el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en ese momento no se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Y cooptó todos los poderes. Pues por eso es que es tan corrupto. O sea, ningún presidente ha hecho lo que hizo Fujimori. Pero ¿no? mira, dentro de los investigadores constitucionalistas, penalistas, él además es filósofo, porque también tiene la especialización en filosofía. Te estoy hablando de Ferraioli. Es un especialista que él señala que justamente debería de haber un órgano independiente que garantice la defensa, la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, los órganos constitucionalmente autónomos deberían de hacerlo, ¿no? Pero no lo hacen porque acá están elegidos por el Parlamento, casi la mayoría. Entonces, debería de haber un ente que sea totalmente independiente del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que son los 3 entes que deben de trabajar de manera coordinada para que un gobierno funcione. Y este órgano es el que debería tener esa función de garantizar derechos fundamentales. Porque, Pablo, estamos hablando que un país democrático como el nuestro no es solamente porque vamos a votar, no, es porque garantizamos derechos fundamentales de las personas. Y eso lo regulamos muy bien en nuestra Constitución, pero en la realidad no se da, ¿no? Porque si hablamos solamente del derecho fundamental a la salud, a la vida digna, ¿no? Que es lo que finalmente se quiere, que todas las personas tengan una vida digna, claro. No que solamente vivan por vivir y que tengan una vida precaria. Entonces, estamos hablando de un gran trabajo que tenemos por delante y que tiene este nuevo gobierno
que Una hacer. oportunidad de Keiko Fujimori, Es una ¿no? Es decir, oportunidad, exacto. a ver, la mujer luchó para llegar a la presidencia de la República. Fueron 4 veces las que postuló, 3 veces perdió en segunda vuelta, muchas veces con polémica también. Y ahora está, pues, ya puesta donde quería. Ahora tiene que reivindicar el nombre de su familia, el gobierno de su padre. Ella dice que su padre salvó al país. Yo creo que no, la verdad, porque realmente hubo demasiada corrupción en su gobierno. Es decir, uno recuerda, pues, la venta de activos importantísimos de Petroperú, la refinería de La Pampilla la vendió, no se negoció tan bien, que digamos, los puertos, dio en concesión la administración del aeropuerto Jorge Chávez y de otros puertos. Es decir, sí. fue un enorme, no sé dónde está mi cámara, por favor, señor Acá director. creo, ¿ah? ¿Ya? Aquí, ya. Señor director. Y bueno, pues hubo una mala negociación de los recursos públicos, ¿no? Y aparte, pues, de los videos, ahí está la salita del SIN del ex capitán retirado del ejército, el señor Vladimiro Montesinos, que fue expulsado del ejército por traición a la patria, que después fue abogado de narcotraficantes, un hombre pues de malísimas mañas, una persona realmente reprobable, que ahí vemos pues cómo en la década de los 90 compraba conciencias con dinero del erario público. Mira, ese dinero ¿dónde lo sacaban? Del Banco Central de Reserva, ¿no? Sí. Esos fajos de dinero que sacaba con los que compraba jueces, fiscales, congresistas, abogados, dueños de medios de comunicación. Eso es el fujimorismo. Claro, medio Perú se compró, en realidad. O el Perú completo casi, ¿ah? Bueno. Y eso que dicen que hubo muchos videos que no salieron, los Vladivideos en realidad fueron seleccionados, ¿ah? No fueron todos, claro. no fueron todos. Pero ahí, Pablo, además, se nos viene a la mente, ¿no? ¿Por qué tan fácil te compras a la gente? ¿Por qué tan fácil te puedes comprar a la gente? Hay una problemática que tenemos, se me cayó el arete, perdón. Todo es en vivo. No te preocupes. Aquí hay un problema que debemos nosotros analizar y reflexionar, ¿no? El tema de la cultura de integridad, que es un tema que debería de pasar transversalmente por el sistema educativo, por el sistema político, por el sistema familia. De gobierno, por el sistema de la familia. Pero claro, si hablamos del sistema de la familia, nosotros ahora tenemos familias diferentes clases de familias, ¿no? Ya no está conformada por el papá, la mamá, los niños. Ahora, y hace mucho tiempo, están conformadas por los abuelos, los papás trabajan todo el día, los padres trabajan ahora todo el día para poder mantener un hogar. Trabaja, la madre, el padre. Está bien. Claro, pero los niños que se formaban como se formaban antes, ya no se forman actualmente así, porque hay personas que los están cuidando por los padres, ¿no? Así es. Entonces, es donde el sistema educativo tendría que entrar a tallar y tener un sistema educativo mucho más fuerte, eficiente, que transversalmente tenga niveles de educación a nivel de cultura de integridad, ética, filosofía, educación cívica. Valores cívicos, amor a la patria. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en el colegio, a mí, no me enseñaron educación cívica. Pero la de verdad, es decir, no solamente puedes saberte los símbolos patrios, ¿no? Los héroes, no. El servicio a la sociedad, claro. La empatía con el ciudadano. La identidad cultural de nuestro país, ¿no? El querer a nuestro país a nivel de todo, no solamente de su desarrollo económico, sino de su desarrollo de diversidad cultural que tiene. Claro. El amor a nuestros símbolos patrios, ¿no? Todo eso se ha perdido muchísimo. Luego, el respeto al prójimo. También. Al compatriota. ¿No? Es una de las maneras, pues, de amar al país, como estábamos conversándolo ayer con Reinaldo López. El patriotismo implica necesariamente la solidaridad y la unión con el prójimo. Es decir, la patria somos todos, no es uno solo, digamos, ¿no? Y obviamente que hay una diversidad de pensamientos en las personas, hay distintas maneras de ver la vida, y parte de ello pues es comprender que puede haber una persona que piense distinto a ti, pero que aún así es tu compatriota, vive contigo, es tu vecino y debes respetarlo. Y Pablo, ahí, ¿tú qué opinas de este tema del bien común, ¿no? Porque lo hemos perdido el tema de pensar en comunidad.
en el bien común, en que tenemos que trabajar por la comunidad en la que estamos, ya sea la escuela, el barrio, la universidad. Eso también es hacer, por ejemplo, democracia. La cultura democrática va por ahí. Se ha perdido muchísimo porque... ¿Tú qué opinas de este modelo individualista, ¿no? Que todos lo trabajamos, creo, a diario, porque pensamos en nuestro desarrollo, nuestro éxito a nivel de trabajo, a nivel de profesión o desarrollo profesional. ¿Qué piensas tú de eso? No, que es lamentable, la verdad, porque el ser humano de por sí es un ser social, es un ser político, como lo decía Aristóteles, es un animal político. Es un animal político. Que necesita del prójimo para hacer política, no se puede hacer política solo. Entonces, necesitamos de la colectivización, necesitamos del apoyo del otro, de las instituciones, de las normas, para poder forjarnos como personas y ver la vida de una manera muy individual. Creo que es una parte de la vida, no es toda. No es toda. Y nosotros no podemos vivir de manera individual, vivimos siempre de manera colectiva. Claro, para eso ¿no? vivimos en las ciudades, por eso los seres humanos salimos de las cuevas y nos armamos en grandes ciudades. Ahora, antes de pasar a un video... Y me haces acordar la filosofía, por favor. Claro, antes de pasar a ver un video que vamos a ver en unos momentos, quiero que por favor me comentes... ¿Qué opinas de la postura que tiene Roberto Sánchez, el candidato presidencial que acaba de perder con Keiko Fujimori, quien acaba de decir en una conferencia de prensa que no va a reconocer su gobierno? Bueno, ¿cómo tomarlo? Lastimosamente, eso es lo que estamos viendo en política hace varios años, ¿no? Porque en las anteriores elecciones, en el anterior proceso electoral, fue al revés, ¿no? Fue Keiko Fujimori la que no podía aceptar los resultados. Ahora no le queda otra que aceptar los resultados a nuestra querida actual presidenta, pero es lo que está pasando a nivel político por una falta también de cultura política, por una falta de un real sistema político, un eficiente sistema político que prepare a los futuros representantes. No solamente que los prepare para gestionar, sino que los prepare a nivel de integridad, de ética, ¿no? Exacto, eso, de líder, de ser un líder más que un representante en un proceso electoral. Un líder es para este proceso electoral y para siempre. Y un líder justamente se mide en esos momentos, cuando tienes que perder y asumir la pérdida. Y al contrario de lo que ha dicho el señor Sánchez, más bien ofrecer su profesionalismo, su experiencia, su liderazgo. Si su plan de gobierno, de repente te interesa algo, Keiko, puedes agarrar. Y trabajar en conjunto con el representante que ha ganado, ¿no? Entonces ahí... A ver, eso es de otra clase de político, de otra clase de gente también, ¿no? El hecho de saber perder, es decir, cuando uno pierde, cuando uno de repente no cumple una meta, en una competencia, digamos, como lo es una elección general, una elección presidencial, uno se enaltece cuando acepta la derrota, siempre y cuando esté, pues, dentro de todo ha sido limpio, ¿no? Y le ofrece la mano y se acerca. O sea, eso es una cuestión, pues, que lamentablemente en el Perú hemos perdido, ¿no? Un tema, claro, de cultura, de integridad, de valores. Pero ¿sabes qué, Pablo? A veces también hay personas que necesitan pasar por un espacio de formación, que es lo que se ha perdido también. Nuestro sistema político no tiene una formación de líderes de cuadros políticos, ¿no? Como antes existía. No hay partidos políticos tampoco. A través de los partidos políticos. A través de los partidos políticos se hacía un trabajo de formación de líderes, en realidad, no solo líderes a nivel de un discurso, sino líderes en todo el sentido, ¿no? Poder gestionar con ellos un cambio, ya sea en gobierno, en la gestión pública o desde su sector del sistema partidario. Pero bueno, estamos así y esperemos que en esas situaciones estamos, las nuevas etapas que vienen sean para mejor y que la ciudadanía además reflexione, ¿no? Traigamos justamente a colación estos temas en estos espacios para que las personas que nos ven, los ciudadanos, puedan analizar con nosotros, reflexionar, puedan ser también ciudadanos activos, porque cuando hablamos del tema justo de rendición de cuentas, ¿no? Hablamos también de la participación y del control ciudadano, de la fiscalización que el ciudadano tiene que hacer constantemente al gobierno de turno. Para eso están los ciudadanos activos, ¿no? La ciudadanía activa. Así es, Sonia, vamos a hablar de este tema en un ratito más, pero ahora vamos a hablar de un líder político.
Porque si es que hay Ya, alguien que es muy un líder bien. político en el país, es justamente el señor Ricardo Belmont, que tiene Es verdad, sí, sí. un anuncio que ofrecerles a ustedes, amigos. No sé si, señor productor, ya tenemos el video de Ricardo Belmont, Casinelli, líder del Partido Cívico Obras. Yo quiero Adelante, por favor. responderle a Batters, a ver si nos entendemos, Philip Batters. Acaba de decir que tienes un juicio contra mí, que te quité la radio, que te quité el canal, que te quité esto. ¿Con quién te has amarrado? ¿Con qué político ya te amarraste? ¿Me puedes decir con qué político te amarraste? Porque cuando tú hablas mal de alguien, ya te amarraste con alguien. Toda la vida lo has hecho. Desde que pisaste mi casa por primera vez, me di cuenta de que eras un sobón y un arribista. Dos condiciones que tienes, que te voy a aclarar de una vez por todas, porque tú y tus amigos ya me tienen hasta acá. Parecen niños. Primero te voy a decir lo que pienso de ti, porque te muestras. Tú eres un hombre muy inseguro de ti mismo, muy inseguro. Sigues llorando diciendo voy a meterlo preso a Morey. Luis Alfonso Morey es un abogado. Tú ni siquiera has terminado una carrera. Él es un abogado. Ha sido catedrático universitario. Y es un hombre que tiene muy buena pinta. Y no sé, tú tienes un complejo entre las personas que tienen buena pinta, porque también odiabas y le tenías bronca a George Forsyth, porque tú quisiste ser futbolista y nunca pudiste patear una pelota. Tú quisiste ser boxeador y nunca boxeaste. Sí amenazas a la gente y seguramente vas a tomar un curso de boxeo para ver a quién le pegas, porque es tú eres un prepotente. Tú eres una persona que hemos estado en un juicio donde yo te dije que tú clínicamente debes estar mal. Psicólogos, amigos míos, me han dado un diagnóstico clínico. Esto no es una ofensa. Me dicen, este hombre es un narcisista que está enfermo. No le hagas caso, pero yo no me puedo quedar callado cuando sale un tipo en PBO que no es nada, no es una radio, no es nada. Que tenga mi radio con mi hijo y que esté amarrándose ahora con algún político para no perderla, como lo intentó con Jimmy Fluker, yendo a Panamericana, pero ya lo echan de todos los canales porque es tan sobón, tan arribista, que le voy a contar una anécdota. Las palabras del presidente del Partido Cívico Obras, el señor Ricardo Belmont, que sigue pues en este enfrentamiento judicial, mediático, con el comunicador Philip Batters, ¿no? Son cosas, digamos, que pasan en la política peruana donde todo se mezcla, ¿no? Yo conozco personalmente, no lo voy a negar, al señor Ricardo Belmont, tengo un enorme respeto hacia él, hacia su trayectoria. Conozco de cerca la problemática que tuvo con el señor Philip Batters. Y más allá de quién tenga la razón o no, yo creo que, Sonia, estimados amigos, lo que debe primar siempre es el respeto, ¿no es cierto? El señor Ricardo Belmont te puede gustar poco o mucho, pero tiene 80 años y tiene una trayectoria, tiene un público enorme que ahora, después de creo que 31 años, lo ha llevado a tener una numerosa bancada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y no me gustó que el señor Philip Batters lo insulte al aire, en vivo, al señor Philip Batters, a señor Ricardo Belmont, por una cuestión de edad, por una cuestión de respeto. Es decir, el señor Philip Batters tiene hijos
Y Ricardo Belmont también. Y ellos ven eso de ahí, digamos, ¿no? O sea, Bueno, es lamentable. además que Batters tiene esta forma de generar conflictos desde hace mucho tiempo, ¿no? Hace años que él siempre genera conflictos con las personas. Yo creo que no hace un periodismo a la altura de lo que se necesita en el país, ¿no? Lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en el canal, lo hemos hablado con Luis Alfonso también, gran amigo del canal y nuestro, y lo que nosotros queremos llevar a la ciudadanía a través de Neo TV y de estos canales de tele como Nativa también es un periodismo de calidad, ¿no? Un periodismo de calidad, que los periodistas hagan su trabajo, los comunicadores hagan un trabajo justamente de eso, de comunicar de manera eficiente, sin tener que dañar honras, claro. ni tampoco insultar, ni bajar, ¿no? A un nivel que en realidad estos canales no están acostumbrados. Claro, porque, ¿no? o sea, el señor Philip Butters, desde luego, tiene un público que, digamos, lo ha cosechado durante años, él tiene una trayectoria, ¿no? Tiene méritos. Pero como Claro, también los tiene Philip Butters, como también los tiene Luis Alfonso Morey, a quien también es amigo mío, y como también los tiene Ricardo Belmont, y yo creo que todas esas cosas judiciales, esos pleitos, digamos, deberían llevarse pues en los cauces en los que se están llevando, que es la vía judicial. Pero cuando te lo llevas al plano personal, creo que eso pierde valor, creo que pierdes respeto. Es decir, para mí es inaceptable realmente que el señor Philip Butters insulte. Mira, ni siquiera te atribuye, pues, haber trabajado para cierto gobierno, como para descalificarte, ¿no? Hacerte recordar algo de tu pasado, ¿no? Que has trabajado para tal o para cual persona. No, él te insulta, él te degrada. Y eso es algo, pues, que lamentablemente no contribuye para nada a la sociedad peruana. Exacto. No contribuye para nada. Exacto. Y sobre todo aprovechar los espacios que tiene, porque tú bien lo mencionas, tiene un sector de población que lo sigue, pero también lo que hemos hablado antes, ¿no? El nivel cultural de la ciudadanía, el nivel que se le está dando a la ciudadanía también a través de esos espacios, no es el mejor. Y justamente cuando hablamos del nivel de integridad y de cultura y de educación, es justamente por eso, porque lo que se le da al ciudadano no es lo mejor. Y en este canal, bueno, además que este canal es de Luis Alfonso, ¿no? Él es uno de los dueños de este canal, y lo que se quiere es justamente cambiar esa forma de hacer comunicación, de que sea una comunicación mucho más de conexión con el ciudadano, mucho más humanista, de llevarle temas con mucha credibilidad porque se han investigado previamente y sin llegar a lo que tú mencionas, ¿no? De que sean el agravio a nivel personal. No, cada situación tiene su espacio, como tú bien lo señalas. Estos espacios legales, ¿no? Esos espacios a nivel del ámbito judicial se tienen que llevar por ahí. Y no puedes tú hablar de una persona sin haber terminado un proceso legal. Cuando exista una resolución, cuando ya el proceso legal esté terminado, tú puedes manifestar lo que quieras. Pero mientras esté en el proceso, es agraviar la imagen de alguien. Eso está prohibido. Y se agravia a sí mismo también, ¿ah? Como dice el dicho, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Yo creo que quien queda muy mal es Philip Butters. Yo hasta ahora, a Luis Alfonso Morey, que lo conozco de hace años, no le he escuchado nada parecido a lo que dice Philip Butters sobre Philip Butters. O sea, bajar a su nivel nunca. Al señor Ricardo Belmont, que tiene todas las cámaras del mundo, porque si hablamos de gente famosa y de gente que tiene exposición mediática, no conozco a nadie como Ricardo Belmont, la verdad. Y mira cómo Dios lo bendice y lo hace nuevamente protagonizar la política peruana. Y si quieren ver el video completo que me están mencionando, ¿no? Que lo pueden ver en el Facebook oficial de Belmont, ¿no? Sí, lo pueden ver en el Facebook oficial de Belmont. Ahí pueden ver el video completo. Una oportunidad para que el señor Ricardo Belmont venga acá al canal. Y también Luis Alfonso Morey venga acá al set. Y hago una rectificación. Luis Alfonso es dueño de este canal, no es uno de los dueños, es dueño de este canal. Dueño, ¿ah? Dueño. Papaupa. Bueno, y de repente si Philip Butters quiere venir acá al canal y dar sus descargos, bienvenido.
pero sin insultos, sin agravios, sin descalificaciones, sin estas cosas lamentables que, como le digo, no hace que queden mal don Ricardo Belmont o Luis Alfonso Morey. Quien queda mal es Philip Butters. ¿Ah? Y acá no tiene nada que ver lo ideológico, lo político, si me gusta tu cara o si no me gusta. Vamos a hablar con otro líder político, estimada Sonia, estimados amigos. Esta vez vamos a hacer conexión con el señor Francisco Diez-Canseco, líder de Perú Acción, quien nos ha estado escuchando, ¿no? Ahí lo veo, Pancho, ya lo veo. Muy buenas noches, Pancho. Encantado de tenerte nuevamente en el programa. Siempre atento. Como dice Pablo, él de verdad es un líder político con una historia, una trayectoria de trabajo político, temas de desarrollo social. Siempre bienvenido al programa. Sabes que te estimamos mucho, Pancho, y estás siempre cuando tú quieras estar acá. Bueno, muchas gracias y me da mucho gusto que te hayas reincorporado. Gracias. Siempre es muy grato conversar contigo. Así es, Pancho. Yo sé que hemos hablado de política. Hemos hablado de la coyuntura electoral en muchas oportunidades y conocemos de cerca tu apreciación, pero este día quisiera que nos reflexiones un poco sobre el papel de los medios de comunicación, que justamente estábamos hablando de esto, en esta coyuntura, ¿no? Es decir, el aporte que deben hacer los medios y los comunicadores, los periodistas como nosotros, para poder contribuir al desarrollo nacional y en específico a la reconciliación entre peruanos, porque los peruanos estamos peleados en varios términos y en varios espacios. Mira, para comenzar, el periodismo tiene dos funciones esenciales: la de informar objetivamente y la de opinar de manera respetable. Lo otro es difamación, es abuso de los medios de comunicación. En el Perú, lamentablemente, ambas vertientes de lo que debe ser el periodismo son permanentemente rebasadas y violadas por personas que hacen uso y abuso de la profesión al servicio de intereses subalternos. Esa es la verdad de lo que aquí ocurre. Entonces, cuando, por ejemplo, se han planteado medidas para frenar la difamación que ejercen periódicamente una serie de plumíferos que simplemente lo que saben es insultar o atacar o difamar, lo que se dice es que se está violando la libertad de expresión. Y eso no es violar la libertad de expresión. La libertad de expresión no es libertinaje de expresión. Tiene que guardar determinados marcos éticos, morales y conceptuales para que sea libertad de expresión. No debe confundirse a la opinión pública entre lo que es información y lo que es opinión. Y lamentablemente ambas se cruzan, se yuxtaponen, se mezclan en un escenario en el cual hay tanto periodista pagado por lo bajo para servir a determinados personajes, que es una vergüenza lo que ocurre en el periodismo nacional. Yo soy periodista profesional desde los 16 años, porque en esa época, durante el gobierno de la UNDE, se dio una ley por la cual si uno había ejercido la profesión 2 o 3 años, algo por el estilo, te daban el título. Yo apenas salí del colegio, entré a trabajar como reportero y después, a los 18 años, he sido columnista político del diario Correo, hasta su expropiación por parte del gobierno militar, dictatorial de Velasco, en el cual yo me retiré, pese a que me invitaron a quedarme supuestamente con libertad para actuar, pero yo le dije que yo no podía hacer pues de la dictadura, ¿no? Pero volviendo al tema, eso es. Entonces, lamentablemente, en el Perú ya nos hemos acostumbrado a este tipo de falso periodismo. Y es algo que se tiene que criticar y que se tiene que remediar creando conciencia. Tú no vas a cambiarle la forma de actuar a determinados personajes que hoy están en televisión, o en la radio, o en los medios, diciendo lo que les da la gana, sobre pretexto de la libertad de expresión. Eso no lo vas a cambiar. Pero lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones de periodistas vayan saliendo con determinadas normas éticas para que el periodismo cumpla ese rol que se le dio en su momento cuando se afirmó que el periodista debe tener tinta en la pluma y tinta en la vena. O sea, ejercerlo realmente con vocación, con desprendimiento, con transparencia y con absoluta preocupación por informar debidamente y, por supuesto, opinar honestamente.
Pancho, tú has mencionado muy bien de que tendrían que haber lineamientos específicos para que se pueda limitar este tipo de acoso. ¿Tú crees que Butters está haciendo o hace normalmente acoso a través de sus medios de comunicación a personas con las que no está de acuerdo, con las que tiene de repente un proceso legal y las expone en medios de comunicación que hemos visto no se debería de hacer, y tú muy bien lo comentas, ¿no? Por cierto, Pancho, te manda saludos Luis Alfonso, te manda un gran abrazo. Desde acá se está comunicando conmigo y me dice que te mande un gran abrazo, siempre ahí. Saludos a Luis Alfonso. Mira, Butters es un personaje que, para comenzar, cuando te invito a una entrevista de 1 hora, habla 55 minutos y al entrevistado lo deja hablar 5 minutos. Eso está bien claro. En segundo lugar, responde a sus propios intereses o a los intereses a los cuales está ligado. A mí me entrevistaron en diversas oportunidades, pero está bien claro cómo funciona Butters. En tercer lugar, hace uso y abuso de la tribuna que tiene, al servicio de sus intereses o de aquellos a los cuales está ligado. Y por supuesto, dice lo que le da la gana. Y está bien claro. ¿Tú crees que esté haciendo actualmente un abuso de poder, un acoso contra Luis Alfonso Morey? No he escuchado lo que está diciendo, pero no me extrañaría. Y por otro lado, tú has visto que lo sacaron de Canal 5 por rating bajo. Esa es la razón por la cual salió. Yo sabía, a mí me informaron de antemano que lo iban a sacar. Entonces, tampoco es que es el tigre de la Malasia del rating. Yo creo que ya ha agotado un poco su auditorio, precisamente por el estilo que tiene, que es sumamente agresivo y que, por supuesto, pone en evidencia que está sirviendo sus propios intereses. Él no tiene por qué atacar en un medio a una persona con la que tiene un juicio. Como tú dices, lo que debería hacer es esperar y después decir, bueno, esto ha sido pim pam pum. Porque por otro lado, eso es una forma también de influir en el fallo. Claro, desde luego. Claro. Una línea Pancho, de defensa, Tranquilamente por ejemplo, lo podrían denunciar por difamación. Lo podrían denunciar por difamación, porque un proceso tiene que terminar con una resolución para que después se pueda dirigir sobre la persona con la que ha tenido el proceso legal. Antes no. Eso es difamación. No, desde luego, Pancho. Yo te quería preguntar, claro, uno de los derechos fundamentales de la persona es la libertad de expresión, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado con tratar de hacer algún tipo de norma, pues, que trate de limitarla. Pero, ¿en qué momento el periodismo peruano comenzó a tener ese tipo de conductas? Porque a mí me cuentan, pues, que antes teníamos unos comunicadores, unos periodistas, y yo he llegado a verlos, de gran calidad, de gran ética, ¿no? De mucho respeto, de gran cultura. Pues uno habla, a ver, de los antiguos Pablo de Madalengoitia, uno habla de Alfonso Tealdo, Humberto Martínez Morosini, digamos, ¿no? Gente, pues, de los últimos, tenemos a César Hildebrand, Mónica Delta. Sin embargo, ahora pues hemos entrado en una situación en la cual tenemos a periodistas que incluso son líderes de opinión que tienen una personalidad, pues, por lo menos polémica. Sí. Mira, de los que has nombrado, permíteme, claro, tú eres de la nueva generación. Pablo no fue periodista, era un presentador de televisión muy exitoso y muy correcto. César Hildebrand es otro difamador público. Yo he tenido juicios por difamación con él que conllevaron inclusive que sacaran de la Corte Suprema 5 vocales que no se atrevían a condenarlo por la difamación que había hecho en mi contra. O sea, que ese sujeto a mí no me merece ningún respeto. Te ruego, por favor, que examines su trayectoria para que te des cuenta de que no pertenece al elenco al que podría pertenecer, o de hecho pertenece, por ejemplo, a Alfonso Tealdo, con quien yo participé en un programa de televisión durante varios años que se llamaba Ante el Público, que él conducía, y había 4 periodistas que interrogábamos, uno de los cuales era yo. Alfonso lo conocí muy bien, una gran persona. Así es. Entonces, Pancho, pero tienes pues difamadores como Hildebrand, tienes aprovechadores oportunistas como Butters, ¿no? Y tienes el otro lado también gente correcta que está cumpliendo con su función. como Pablo Carranza, como Sonia Villú. Como Sonia Villú. Pancho, quiero agradecerte, la verdad, tu participación en el programa del día de hoy, e invitarte, pues, para otra oportunidad para que sigamos analizando el país y la coyuntura. Muy amable. Muy amable de tu parte, un gusto ver la buena compañía que tienes
No, y el claro. hecho de que ahora hay buena compañía, voy a seguir participando del programa. Lo cual no quiere decir que tú seas mala compañía, pero la compañera que tienes es muy buena compañía. No, desde luego, desde luego, desde Claro luego. que sí, Muchísimas Pancho. gracias. Un gusto verte como siempre y ya sabes que esta es tu casa. Nosotros te vamos a invitar cada vez que podamos. Bueno, casi todos los días lo invitamos a Pancho. Lo hemos No, desde invitado a luego, Pancho. siempre es un gusto hablar con él, Claro estimados que amigos, ya vamos cerrando el programa. Sí. Sonia, y bueno, estimados amigos, la verdad es que ya para cerrar, ya para concluir, hacerle hincapié, ¿no?, en que la libertad de expresión tiene un límite, ¿no?, que es el honor de la otra persona. Es decir, uno puede expresar su opinión respecto a determinado tema, respecto a determinada persona, pero siempre respetando el honor, la honra, el nombre de las personas. Me da mucha pena, en este caso en particular, cómo es que se insulta, cómo es que se descalifica a la persona, ¿no? Me parece una bajeza. Claro, y hablando ya legalmente, hay muchas herramientas jurídicas que se podrían usar para poner límite a los periodistas, a los comunicadores ¿Pero que cuáles? se sobrepasan con el tema del derecho fundamental a la libertad de expresión y empiezan a difamar a las personas. Por eso ya es una difamación. Está el tema de la difamación. Tú puedes denunciar por difamación, porque si tú estás en un proceso legal, tienes que terminar el proceso legal, esperar que acabe el proceso legal en las instancias que deben realizarse y luego hacer una manifestación si tú deseas. Pero mientras estás en un proceso legal, no puedes hablar de la otra persona difamándola o ocasionándole algún daño moral, ¿no?, como lo hace el señor Batters. Así Yo es. me imagino que ya tendrá sus procesos legales, debe tenerlos actualmente, sí, desde y si luego. no, que espere, ¿no? Que espere porque le va a llegar su proceso legal de todas maneras. Así es, estimados amigos, ya hemos llegado al final del programa de Los Patriotas Podcast. Primero la patria, siempre la patria, por favor.